Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo webinar organizado por FX Street, hoy bajo el título Cómo dominar las mejores temporalidades. Hoy es 21 de noviembre del 2018 y muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia, por vuestra participación, por vuestro interés. Hoy cumplimos, bueno, no realmente hoy, hace unos días cumplimos 7 años desde que impartí el primer webinar en esta casa aquí en FX Street, donde tenemos tantos amigos. Y no solo fue, no solo celebramos el séptimo aniversario de ese primer webinar en FX Street, sino que fue mi primer webinar jamás ofrecido. Es decir, realmente mi primer webinar siempre fue aquí en FX Street. Fueron los primeros en apoyarnos, en creer en nosotros, en nuestros contenidos y en ofrecernos la oportunidad de comunicar nuestros conocimientos sobre trading aquí en FX Street. Así que muchísimas gracias, Vicky, a todo el equipo por creer en nosotros y por estar todos estos años con nosotros. Más o menos 7 años tenía yo cuando me regalaron mi primer paquete de acciones. Tenía algún añito más. Era en la celebración de mi primera comunión aquí en España. Es bastante tradicional que los familiares pues te hagan regalos, ¿no? Yo esperaba juguetes, esperaba algún reloj y bueno, todas esas cosas llegaron, pero uno de los familiares o uno de los amigos de la familia me regaló un papelito muy bonito con muchas decoraciones que ponía X acciones o tantas acciones del Banco Santander Sociedad Anónima. Y yo miré a mi padre y pensé, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que me están regalando? Bueno, pues fueron mis primeras acciones, mi primer contacto con el mundo financiero, con el mundo de las acciones. Y desde entonces me llamó mucho la atención bueno, una vez a la semana, cuando salían las cotizaciones de la semana en el periódico, miraba si las acciones del Banco Santander subían o bajaban. No acababa de entender muy bien el proceso de por qué subían o por qué bajaban, pero mi padre me explicó, Yuri, a partir de hoy tienes un pedacito del Banco Santander, ¿no? Cada vez que iba por la calle y veía una sucursal del banco, decía, mira, papá, mi banco. Bueno, supongo que aquello me enganchó porque muchos años después, pues bueno, seguí por esta vía del mundo financiero, a pesar de que me había formado como economista, el mundo financiero y sobre todo el trading financiero no tiene absolutamente nada que ver. Bueno, pues 7 añitos ya, así que estamos de celebración y he elegido para el webinar de hoy, he elegido cómo dominar las mejores temporalidades. ¿Por qué he elegido este tema? Pues porque se trata muy pocas veces y de hecho diría que dentro del mundo académico del análisis técnico, la selección de las distintas temporalidades no se trata demasiado, o por lo menos no como las utilizamos los traders en el día a día, y es motivo y objeto de muchos errores, ¿no? Eh, a veces me sorprende ver cómo alguien quiere operar en el intradía y elige los gráficos equivocados o al revés, quiere operar en el largo plazo y elige gráficos de muy baja temporalidad. Entonces, en este mundo de las temporalidades hay algo de confusión y creo que podemos arrojar un poquito de luz y de sentido común a la hora de entender eh, qué son las temporalidades, cómo se relacionan entre sí, cuáles podemos elegir en función de nuestro estilo de trading y demás. Así que antes de comenzar a hablar del fondo de las temporalidades, veamos quién fue el primero que empezó a hablar de temporalidades, no como las conocemos hoy en día, ¿no? Eh, pero sí asentar las bases de que en el análisis de gráficos o en el análisis de tendencias en los mercados financieros había distintos tiempos, distintos ciclos, distintas amplitudes que debíamos tener en cuenta. Hace un par de webinars hablé de la teoría de Dow, los cimientos del análisis técnico. Tuvo muy buena acogida tanto en YouTube como en directo ese webinar, así que si queréis conocer más sobre la teoría de Dow, os remito a ese webinar, que lo tenéis en nuestro canal de YouTube, pero hoy tocaré un poquito sobre el tema, concretamente lo referente a los tiempos, ¿no? A los grados de tendencia. Dow decía que había 3 grados de tendencia fundamentalmente, que eran la tendencia primaria, la intermedia
y las de corto plazo. Vamos a verlas porque partir de aquí es entender mucho mejor qué es lo que ocurre en el mercado, ¿no? Muchas veces estamos intentando explicarle a nuestros alumnos lo que es una tendencia y te seleccionan en el gráfico un movimiento muy pequeñito, ¿no? Pues sí, realmente eso es una tendencia, pero es una tendencia en un rango de tiempo muy pequeño, ¿no? Siempre que hablamos de tendencia tenemos que intentar darle un marco temporal a esa tendencia. El sábado pasado estaba en Madrid ofreciendo un curso presencial a nuestros alumnos del programa universitario y se acercaron a verme algunos familiares jóvenes y les intentaba explicar en un gráfico qué es lo que hacemos en el análisis técnico, ¿no? Les mostré un gráfico de una acción española y les pregunté, ¿este gráfico qué está haciendo? ¿Está subiendo o está bajando? Y dijeron, bueno, pues está subiendo, porque les enseñé un gráfico concretamente de Inditex pues, de los últimos 5 o 6 años, ¿no? Después, pues está subiendo. Y le dije, bueno, y si os pregunto qué está haciendo en el último año, entonces dirían, ah, no, en el último año está bajando. Entonces lo que intentaba transmitirles era que a la hora de definir en qué dirección va la tendencia, tenemos que marcar un término temporal. Es decir, la tendencia en qué periodo temporal, en qué tiempo, la tendencia del último día, del último año, del último mes, de los últimos 10 años. ¿Vale? Entonces, siempre que hablamos de temporalidades en nuestros gráficos, tenemos que tener esto en cuenta, porque todo va a guardar proporción en función de esto. Y Charles Dow, que era un tipo inteligente, lo simplificó y nos dijo que había básicamente que, analizando los movimientos de las bolsas, y concretamente de los índices o medias, como ellos le llamaban, de las medias bursátiles o índices bursátiles, básicamente el mercado se movía en tres grandes movimientos, ¿no? La tendencia primaria, que correspondía al ciclo económico y venía a ser más o menos unos 4 años, más o menos, aproximadamente. Es decir, esa gran tendencia que veían mis familiares en el gráfico de unos 4, 5, 6 años, es lo que vendría a ser la tendencia primaria, ¿no? Si nos fijamos en este gráfico, más o menos actualizado del Dow Jones de industriales, podemos ver un gran movimiento alcista que tiene varios años de duración, ¿no? Que tiene 2, 3 años de duración aproximadamente. Continuamos tras el fallo técnico con la aplicación. Bueno, decía que Dow distinguía tres tipos de tendencia: primaria, intermedia y menor. La que estamos viendo en la imagen sería la tendencia primaria que el Dow Jones pues muestra en los últimos años, ¿no? El Dow Jones de industriales. Entonces, cuando esto nos ayuda a tener contexto, porque cuando alguien dice, ¡oh, la bolsa está cayendo! Bueno, ¿está cayendo en qué contexto? Porque que haya caído un 1%, un 3%, un 0,5% en un día, no quiere decir que esté cayendo, quiere decir que ha habido una tendencia bajista en ese día. Pero en el contexto global, absoluto, debemos analizarlo de otra manera, ¿no? Entonces, realmente la tendencia alcista se sigue manteniendo, ¿no? Si vemos este gráfico de la bolsa americana, pues la tendencia primaria que Charles Dow establecía, pues era alcista, ¿no? Es verdad que estamos viendo un gráfico diario con mucho zoom hacia atrás, pero es que en eso consiste la tendencia primaria, ¿no? Luego tendríamos la tendencia secundaria o menor, tendencia secundaria, que, dejadme que deje el chat a la vista por si me volvéis a avisar. Vale, la tendencia secundaria que normalmente se mueve en dirección contraria a la primaria. Y esto aquí es donde empiezan las primeras confusiones, ¿no? Es decir, la tendencia ahora mismo, ¿cuál es? ¿No? Pues la tendencia, la primaria sería alcista, la secundaria sería bajista y bueno, ha habido otras correcciones bajistas, ¿no? Entonces recordar, precisamente como la secundaria suele moverse en dirección contraria a la primaria, pues puede dar lugar a confusión, ¿no? ¿Vale? ¿Me escucháis los demás? Que veo que hay una persona que dice que no escucha. Sí, vale, pues tendrá que revisar su conexión. Perfecto. Y luego tendríamos la tercera para Dow, que es la que llama menor, que sería también antitendencial respecto a la secundaria,
y a menudo pues incluso son movimientos en rango o líneas que le llamaba Charles Dow, ¿no? Esas pequeñas correcciones, ¿no? Entonces, fijaos qué manera más simple de tener claro el contexto, ¿no? Y de tener claro que cuando analizamos una tendencia, que al fin y al cabo en análisis técnico lo que se busca son tendencias, ¿no? Luego los traders buscamos más cosas, buscamos tendencias, antitendencias, rangos, breakouts, mil cosas, ¿no? Pero tened en cuenta que cuando se empieza a estudiar los distintos grados de temporalidades académicamente en el análisis técnico, se hace precisamente en torno a las tendencias por eso, ¿no? Es decir, la tendencia en qué temporalidad. Charles Dow puso un ejemplo muy visual y vino a decir que la tendencia primaria equivalía a las mareas en el mar, la secundaria vendrían a ser las olas y los rizos serían la menor. Es decir, si tú colocas una estaca en la playa para medir el nivel del agua, pues la marea sería la primaria, las olas mojando esa estaca serían la secundaria y la menor serían los rizos, ¿no? Ese surfer que vemos en la imagen, pues estaría buscando su temporalidad de acción, de buscar tendencias, sería evidentemente la secundaria, ¿no? La de las olas. Entonces, si este surfer fuera un trader, se tendría que concentrar exclusivamente en las olas, pero no dejaría de mirar la tendencia primaria, las mareas, porque como todo buen surfer sabe, cada playa tiene un momento de marea idóneo para un tipo de ola u otro, ¿no? Entonces, a los traders nos pasa exactamente lo mismo. Es decir, tenemos que ver el contexto en el que queremos operar, en el que queremos surfear, para elegir la temporalidad que tenemos que analizar, ¿no? Hay una cosa que académicamente sí parece que hay coincidencia, y es que a medida que se bajan las temporalidades, los movimientos del precio se van volviendo cada vez más aleatorios e impredecibles, ¿no? Es decir, pues igual que ocurre en el mar. Uno puede estar viendo esta playa y ve claramente que las olas pues llevan una dirección, ¿no? Van hacia la arena. Pero luego hay una serie de movimientos menores que serían las temporalidades bajas, esos ricitos, esas solitas pequeñitas que se muevan en todas direcciones, que tienen un comportamiento muchísimo más caótico. ¿Vale? Eso no quiere decir que no puedan ser aprovechables por los traders, pero sí que su comportamiento es diferente, ¿no? Entonces, si uno mira el gráfico de antes, voy a retroceder un momento, pues podemos ver cómo el movimiento principal es como muy claro, luego los movimientos secundarios y menores como que van teniendo cada vez más ruido, ¿no? De ahí que se inventaran las medias móviles, que luego hablaremos un poquito de ellas. Bien, pero ¿cuáles son las temporalidades habituales? Porque claro, una cosa es los tiempos de Charles Dow en los que no había ni ordenadores, todo se graficaba a mano y a veces ni se graficaba, simplemente se leía en la cinta del telégrafo. eh, pero hoy en día hay una serie de temporalidades habituales y en las que está todo el mundo de acuerdo. Si bien es cierto que con el ordenador podemos graficar como queramos. La mayoría de plataformas nos permiten graficar los gráficos como queramos, ¿no? Podríamos distinguir básicamente dos tipos de grupos de temporalidades. Tendríamos el intradía y tendríamos las temporalidades superiores o swing o les podemos llamar de otra manera, ¿no? El intradía son aquellas que hacen referencia al análisis u operaciones o duración de operaciones o de movimientos que ocurren únicamente durante la sesión de bursátil o la sesión de trading, que se abren y se cierran en el día, que no van más allá de una sesión hacia otra. Evidentemente, la más básica sería la de un minuto. Ya sé que hay gráficos de ticks, ya sé que podemos graficar de 2 minutos, pero estoy hablando de las más habituales. La más pequeña sería la de un minuto. Luego tenemos 5 minutos como la siguiente más frecuente. Luego ya pasaríamos a 15 minutos. Y de aquí ya pasaríamos al gráfico de una hora. El gráfico de una hora está un poco entre medias, entre los dos tipos, entre los tipos de intradía y swing, ¿no? Si bien es cierto que aquí, a la hora de catalogar entre un tipo y otro, pues podemos caer, podemos caer en el error
de pensar que son absolutos y ni mucho menos, ¿no? Esto es lo más habitual. Luego tendríamos en temporalidades superiores, tendríamos ya 4 horas, que normalmente alguien que analiza un gráfico de 4 horas normalmente está analizando ya temporalidades de más de un día, o periodos temporales de más de un día, ¿no? Más que nada porque una jornada bursátil pues serían un par de velas o un par de barras únicamente, ¿no? Entonces eh, sería como muy poco dato, ¿no? A analizar. Sin embargo, el de una hora parece eh, que en el intradía, tanto en el intradía como en temporalidades superiores, pues nos puede ayudar, ¿no? Por eso decía que está un poquito ahí en medio. Luego ya tendríamos el gráfico diario, que es el tradicional, en el sentido de que durante décadas y décadas y décadas, pues ha sido el principal el principal de estudio, ¿no? En análisis técnico. Si bien es cierto que ahora pues nos movemos en distintas configuraciones del gráfico, sería lo correcto. Porque aquí yo creo que un poco la conclusión del webinar de hoy es que más que pensar en configuración de gráfico, tiene que estar puesto en un día o tiene que estar puesto en una hora o tiene que estar puesto en un minuto, tenemos que pensar en rangos temporales, en cuánto va a durar mi operación o más o menos qué rango de tiempo suelen durar mis operaciones o quiero que duren mis operaciones o qué rango de tiempo quiero analizar y en función de eso ya configuro la plataforma en la temporalidad necesaria. Ahora hablaremos un poquito más de eso. El siguiente que tendríamos sería el semanal y luego tendríamos el gráfico mensual, que ya es muy raro, pero se suele utilizar para hacer análisis de muy grandes ciclos económicos, ¿no? de ciclos de más de 10 años. ¿Vale? Bien, esto, como digo, son los más habituales, pero no quiere decir que no pueda haber gráfico de 2 horas o gráficos de media hora. De media hora incluso estuve tentado de ponerlo, por simplificar no lo puse, pero es también relativamente habitual, ¿no? Vamos a hablar ahora un poquito de las medias móviles, porque las medias móviles fueron el primer indicador técnico inventado. Bueno, posiblemente no fue el primero, a lo mejor coincidió en el tiempo con el Ichimoku, que también tiene bastantes años, pero no deja de ser el Ichimoku también medias móviles. Y las medias móviles precisamente se inventaron para suavizar ese ruido que producen las olas menores o los rizos, ¿no? Con la finalidad de intentar ver el gráfico, la tendencia, de una forma más clara, ¿no? Entonces, las medias móviles son de especial utilidad a la hora de analizar distintas temporalidades o rangos temporales porque podemos encontrar medias móviles que son equivalentes entre sí. Es decir, si tomamos los múltiplos de las medias móviles y de los gráficos temporales, pues podemos ver, y ahora os mostraré unos ejemplos, que el gráfico es exactamente el mismo. Por ejemplo, la media móvil de 160 es exactamente la misma media móvil en gráficos de 30 minutos que la media móvil de 80 en el gráfico de una hora o que la media móvil de 20 en el gráfico de 4 horas. Lo mismo ocurre con la de 80, que es la misma que la de 40 en una hora o la de 10. Como veis, simplemente son múltiplos unas de otras. Y cuando uno las traza en el gráfico, pues ve que son exactamente lo mismo, ¿no? Entonces eso es muy útil a la hora de analizar el gráfico. Fijaos este ejemplo. Estamos viendo una media móvil de 5 periodos en el gráfico de 4 horas. Y fijaos, quiero que os fijéis en la parte final sobre todo del gráfico, en el aspecto que tiene, y cómo si bajo de temporalidad a una hora, la media móvil de 20 en gráficos de una hora, la línea azul es exactamente igual que la línea azul, ¿lo veis? Voy hacia adelante y hacia atrás para que lo veáis. Es exactamente igual que la línea azul que estábamos viendo en gráficos de 4 horas, ¿no? Con lo cual, de un vistazo, estoy viendo el aspecto general que tendrá la media móvil más rápida, perdón, en una temporalidad superior. E incluso si bajo todavía más de temporalidad, tanto como 30 minutos, podemos ver como la media móvil de 40 periodos
es exactamente, fijaos el aspecto que tiene esta especie de hombro, cabeza, hombro invertido que tenemos aquí, luego esta especie de meseta. Si retrocedo hasta la de 4 horas, ¿veis? Es exactamente lo mismo que estamos viendo, este hombro, cabeza, hombro invertido, esto y esto es exactamente lo mismo. Pero el gráfico de fondo, las velas japonesas que hay de fondo, son las de 30 minutos o las de 4 horas. ¿Lo veis? Para mí la principal utilidad de las medias móviles a la hora de analizar tendencias o gráficos es esta. Es que de un vistazo estoy viendo, estoy viendo una temporalidad superior en el mismo gráfico, ¿no? Puedo unir temporalidades en el mismo gráfico, por decirlo de una manera. Es más, bueno, fijaos aquí haciendo un poquito de zoom, pues se ve, ¿no? ¿Veis este movimiento que tenemos aquí al final con la línea azul? Es exactamente este mismo movimiento de aquí, ¿vale? Y he añadido un ejemplo más. Fijaos, esto es el gráfico de un minuto en el euro dólar, más o menos reciente, un movimiento alcista, con una media móvil de 60 periodos. Y como es lógico, la media móvil de 60 periodos, si estamos hablando del gráfico de un minuto, ¿a qué equivaldrá? Al gráfico de una hora, ¿verdad? Pero al gráfico de una hora, ya sabéis que una hora tiene 60 minutos, el gráfico de una hora de líneas. Por lo tanto, realmente lo que estoy haciendo aquí es ver, por un lado, el gráfico de barras o de velas japonesas en un minuto y al mismo tiempo el gráfico de líneas en una hora. Fijaos, si pongo aquí el gráfico en una hora de líneas, pues vemos que en esencia es igual, ¿no? Tiene la misma forma. La única diferencia es que tiene más definición la media móvil porque se va dibujando con más píxeles, por decirlo de alguna manera. Cada vez que hay un movimiento de un minuto se va a dibujar la línea. Sin embargo, en el gráfico de una hora de líneas, pues los píxeles están mucho más separados, ¿no? Las líneas de datos, los datos están separados tanto como una hora, ¿vale? Así que puede parecer una tontería, pero el día que descubrí esto, o el día que caí en esto, o el día que interioricé que realmente toda media móvil tiene su correspondencia con una temporalidad superior, es decir, que toda media móvil en realidad es el gráfico de líneas de una temporalidad superior, a partir de ese momento es cuando comprendí realmente para qué servían las medias móviles, ¿no? Y creo que es sumamente útil para hacer un análisis en distintas temporalidades, ¿vale? Bien, ¿cómo vamos de tiempo con este retraso que hubo? Bien, vamos más o menos bien. Vamos a ver ahora cómo seleccionar la temporalidad que queremos elegir, ¿no? O en la que tenemos que operar o en la que tenemos que analizar. Pero vamos a hacerlo poniendo en un lado cómo no hay que seleccionar la temporalidad, es decir, las cosas que no deberíamos hacer nunca, que no deberíamos hacer nunca a la hora de seleccionar una temporalidad, y las cosas que sí deberíamos, o los criterios que sí deberíamos utilizar para seleccionar una temporalidad, ¿no? A la izquierda pondremos lo que no hay que hacer y a la derecha lo que sí hay que hacer. Entonces, lo primero que no debemos hacer nunca es seleccionar una temporalidad pensando en ganar más dinero, ¿vale? Es frecuente en los corrillos de traders, cuando te reúnes con tus amigos traders o en foros pues oír decir a alguien, no, yo es que prefiero elegir una temporalidad baja porque ahí se gana más dinero, por ejemplo, ¿no? Porque voy a tener más trades a lo largo del año, más apalancamiento también, porque al final el stop está más cerca y me puedo apalancar más, y por lo tanto voy a ganar más dinero a final de año. Bueno, eso es un gravísimo error porque no está teniendo en cuenta muchos otros factores que luego veremos en el lado derecho que sí son importantes, ¿no? Entonces, nunca debes elegir tu temporalidad pensando en ganar dinero. Es más, nunca debes tomar tus decisiones de trading únicamente pensando en ganar dinero. Tiene que haber muchas más otras cosas, ¿no? Porque si no te puede llevar a tomar decisiones equivocadas. Yo recuerdo alumnos eh,
que cuando yo operaba en el sistema de las vueltas en gráficos de un minuto, hace ya unos cuantos años, pues más o menos cuando di eh, mi primer webinar aquí en FX Street hace más de 7 años, empecé a operar ese sistema. Ahora hace bastantes años que ya no lo opero, pero operaba en gráficos de un minuto, una temporalidad tan baja como un minuto, que es muy dinámica, activa, hay que tomar muchas decisiones, y para la que me centraba en el inicio de la sesión europea. Bueno, pues había gente que me seguía que vivía a lo mejor en América y que hacían lo mismo, pero claro, con la diferencia horaria, ahí tenían que hacerlo, pues, no sé, a las 2 de la madrugada, 2 3 de la madrugada, 1 de la madrugada, y lo hacían al principio con mucha ilusión, pero claro, eso era insostenible, porque tanto su vida personal, profesional, como todo, volaba por los aires, porque no se puede llevar un ritmo así, ¿no? Bajo ningún concepto. No, es que como vemos que tú lo haces bien, ganas dinero así, ya, bueno, pero es que a mí ese horario me viene bien. Si a ti ese horario no te viene bien y encima no va con tu personalidad porque hay que tomar decisiones rápidas y demás, no tiene sentido que elijas esa temporalidad para ganar dinero, porque en vez de ganar dinero lo que vas a hacer es perderlo y además te vas a agotar y te vas a estresar. Entonces nunca elijáis una temporalidad pensando que así vais a ganar más dinero, nunca. Luego por el tamaño de la cuenta, muy relacionado con lo anterior. Hay gente que dice, oye Yuri, yo es que tengo una cuenta pequeña y claro, con una cuenta pequeña puedo poner el stop donde conviene y aún así arriesgar poco capital, ¿no? Bueno, a ver, si la diferencia entre una temporalidad y otra es pequeña, es decir, oye, pues en vez de gráficos de un día, pues pasar a gráficos de 4 horas, a lo mejor este criterio sí se puede utilizar, ¿no? Pero si es un criterio mucho mayor, si es un salto mucho mayor de tiempo, estamos cometiendo el mismo error que en el caso anterior, el de ganar más dinero. Estamos seleccionando la temporalidad por la razón equivocada. ¿Vale? Y luego cuando veáis las razones adecuadas entenderéis mucho mejor por qué. Entonces, yo sé que mucha gente cuando comienza en esto del trading, empieza con unos ahorritos, con lo que puede, pero no podemos olvidar que el trading se basa en hacer crecer nuestro capital y hacerlo crecer de una forma razonable de tal manera que arriesguemos justo lo que tenemos que arriesgar, ni más ni menos, para que crezca de una forma sostenible en el tiempo. Si esto lo hacemos bien, hoy en día es posible y de una forma legal atraer inversores que vengan a invertir en nuestra cuenta. Pero si destrozamos el poco capital que tenemos en poco tiempo por haber arriesgado demasiado, pues nunca vendrá un inversor a nosotros porque verá que hacemos trading kamikaze, ¿no? Entonces, hay que hacerlo siempre con mucha cabeza y con mucho cuidado. Luego, porque alguien lo dice, esto es muy habitual también, sobre todo entre conferenciantes como yo o libros. No, es que hay que operar en tal temporalidad, porque en temporalidades inferiores esto del trading no funciona. Bueno, no te habrá funcionado a ti. Yo he probado distintas temporalidades y a mí me ha funcionado bien en distintas temporalidades, ¿no? Es verdad que cada una tiene sus características, pero nunca puedes decirle a alguien, debes operar exclusivamente en esta temporalidad, porque las demás son un cuento chino. Pues no. Cuando alguien nos dice, normalmente, en general, cuando alguien se pone excesivamente doctrinario respecto al trading, primero está cerrando sus puertas a aprender, o su mente a aprender cosas nuevas, y segundo, en realidad lo que te está diciendo lo que a él no le funcionó, pero no quiere decir que a otros no les haya funcionado, ¿no? Eh, Muy relacionado con lo anterior, es que es lo único que funciona, es que opero en gráficos horarios porque es que es lo único que funciona. Bueno, volvemos a lo mismo, es lo único que te funciona a ti, pero deja que sean los demás los que investiguen y vean si les puede funcionar o no les puede funcionar. A veces se dice, no, es que en el intradía hay tanto ruido, que, que es que es imposible ganar dinero. Pues siento discernir, o disentir, mejor dicho, discernir, no, siento disentir, porque ese mismo ruido a veces se llama ruido a los patrones que uno no ve, ¿no? A veces uno está viendo algo y no ve nada, ¿no? No sé si os pasa a vosotros cuando vais al médico y os hacen una radiografía o una ecografía
o un electrocardiograma, si no estáis entrenados en leer esa prueba, en entender esa prueba, pues no veis nada, ¿no? Y os dicen, no, es que aquí hay no sé qué, y tú no ves nada. Pero el ojo entrenado sí ve. Entonces hay veces que los que otros no ven más que ruido, otros ven patrones de comportamiento que se pueden aprovechar, ¿no? Entonces, no seamos absolutistas. Luego por diversión. Hay gente que dice, no, es que si no me aburro. Bueno, es que ¿estás aquí para hacer las cosas bien y por lo tanto ganar dinero por hacer las cosas bien? ¿O estás aquí por diversión? Si estás aquí por diversión y decides que es tu diversión y es tu hobby perder dinero en el trading, perfecto. Pero si estás aquí para hacer las cosas bien, entonces no escojas nunca una temporalidad por diversión. Luego, ¿por qué hay que elegir una temporalidad? Los sís. ¿Por qué? Las razones por las que sí hay que elegir una determinada temporalidad. La primera, por tu perfil. Es decir, cuando digo tu perfil, digo tu forma de ver el mundo, de hacer las cosas, ¿no? ¿Eres una persona reflexiva, que te gusta tomar decisiones con calma, o eres por lo contrario una persona que te gusta tomar decisiones rápidamente y ver los resultados rápidamente? En función de una cosa u otra, tu temporalidad ideal será una u otra. Si eres reflexivo, tendrás que operar en temporalidades más altas, ¿vale? Tomar tu tiempo para tomar tus decisiones, analizar. Si en cambio eres más activo, rápido, eh, ágil mentalmente, te puede interesar ver unas temporalidades más bajas, ¿no? Tan bajas como un minuto, ¿por qué no? Por tu disponibilidad de tiempo. Es decir, no tiene sentido que alguien que trabaja de 8 a 5 intente operar en el intradía. No tiene ningún sentido. Dice, no, es que opero con... Bueno, pero es que no vas a... Aunque operes con robots, con EAS, tienes que analizar cuál es tu disponibilidad de tiempo, cuánto tiempo vas a poder revisar los gráficos y en función de eso decidir. He tenido alumnos con profesiones complicadas en cuanto a tiempo, ¿no? Por ejemplo, pilotos de línea aérea, de trayectos transcontinentales, que nunca saben dónde van a dormir la semana que viene, ni en qué horarios, es decir, un auténtico lío. Bueno, pues incluso esa gente acaba encontrando su temporalidad, ¿vale? Evidentemente no será intradía, porque no pueden estar haciendo trading mientras pilotan o sin saber en qué horario están o en qué uso horario están, pero sí pueden hacer trading en gráficos diarios, en temporalidades más altas, ¿no? En cambio, si tienes disponibilidad en el intradía, pues bueno, y encaja con tu personalidad, ¿por qué no? Piensa a ver cuánto pueden durar tus operaciones de media o qué rango temporal puedes dedicar y en función de eso busca en gráficos intradía, ¿no? Busca patrones, digo, o sistemas, o desarrolla sistemas, o investiga sistemas en esas temporalidades. Luego porque tenga sentido, es decir, tiene que tener, tiene que, esto es más difícil de explicar, ¿no? Pero todo tiene que guardar cierta proporción. No tiene sentido que alguien vaya a operar en el intradía y sus operaciones vayan a durar 5, 10, 15 minutos, una hora y esté operando en gráficos de 4 horas o gráficos diarios. Es que no tiene absolutamente ningún sentido. O lo contrario, alguien que hace durar sus operaciones días y lo está haciendo en gráficos de 5 minutos. Es que no tiene absolutamente ninguna lógica. Tiene que guardar proporción, ¿vale? Yo estoy analizando, cuando veo un gráfico, estoy analizando una serie de datos que tienen que guardar proporción con las decisiones, con el tiempo de las decisiones que voy a tomar, ¿no? O con la duración de las decisiones que voy a tomar, ¿no? ¿Vale? Esto es indispensable. Y luego me he dejado para el final un error muy común que he querido tratar aparte y que es una especie de pacto con el diablo o de error frecuente que hay gente que comete. No lo cometen al principio, pero lo cometen más adelante, a medida que van ganando experiencia en el trading, ¿no? Que es aquello de gestionar tus operaciones en una temporalidad inferior. A ver, en mi opinión esto hay que evitarlo siempre, ¿vale? Creo que sí es bueno o que puede ser interesante afinar la entrada
en una temporalidad inferior, y me explico. Imaginaos a alguien que opere en sistemas de cierta duración, ¿no? Sistemas que duran las operaciones abiertas días o que duran semanas, y baja de temporalidad, por ejemplo, a gráficos horarios, para definir un punto más preciso, un timing más exacto en su punto de entrada. Eso creo que sí tiene sentido. Es una técnica medianamente avanzada, pero tiene sentido y hay sistemas de trading conocidos que lo hacen, ¿no? Lo que no tiene sentido es, una vez que has abierto ya tu sistema y lo tendrías que gestionar en una temporalidad determinada, por ejemplo, este trader del ejemplo, pues abriría en gráficos horarios, pero luego tendría que volver a gráficos diarios para gestionar la operación, ¿no? Lo abriría en horarios o incluso en 4 horas, pero luego lo gestionaría en gráficos diarios, ¿no? Lo que no tiene sentido es hacer justo lo contrario. Es decir, abrir la operación en tu temporalidad y luego bajar a temporalidades inferiores para ir encontrando más definición pensando que así le haces un mejor seguimiento a la operación. Ahí es donde ya los demonios te comen, las tormentas psicológicas te abruman y te vuelves loco. Te vuelves loco porque tienes demasiado tiempo para pensar, para ver patrones y para ver cosas que lo único que hacen es distraerte. Es decir, si yo estoy acostumbrado a gestionar o yo busco movimientos de una determinada amplitud, una vez que estoy dentro de la operación, me tengo que mantener en la temporalidad de la amplitud de esos movimientos. Si bajo, me va a ocurrir como a ese surfer que hemos visto en el ejemplo inicial, que se va a distraer, en vez de con las olas que tiene que montar, que tiene que surfear, se va a distraer con las olitas pequeñas. Pero esas no las puede montar, no las puede surfear, ¿no? No tiene ningún sentido. ¿Vale? Entonces, nos tenemos que centrar. Podemos elegir una inferior para entrar y luego volver a la temporalidad superior para gestionarla, pero no podemos hacer lo contrario, o no deberíamos hacer nunca lo contrario, en mi opinión, que es entrar en una temporalidad superior y gestionarla en una temporalidad inferior, porque eso siempre acaba volviendo loco a quien lo hace y acaba distrayéndole. Así que yo creo que la conclusión más importante que os tenéis que llevar de este webinar es que todo guarde proporción. La temporalidad no la elijáis por los motivos equivocados, sino por los motivos acertados, que no sea por ganar dinero, porque no sea porque alguien os ha dicho, no, es que esto solo funciona, el trading solo funciona en tal temporalidad. Ponerlo todo a prueba, intentad que esos sistemas que probáis o investigáis, que ya sabéis aquellos que me conocéis, la importancia que le damos a que todo lo que hagáis parta siempre de comprobarlo por vosotros mismos, que no os creáis nada de lo que os decimos, ni yo ni ningún otro conferenciante, que todo lo investiguéis y que guarde relación con vuestro estilo, con vuestra personalidad, con vuestra disponibilidad. Yo mismo a lo largo de los años he ido evolucionando desde temporalidades inferiores hasta temporalidades superiores. ¿Por qué? Pues porque en un principio tenía más disponibilidad y bueno, por perfil personal me encontraba muy a gusto, impaciente, soy alguien un poquito impaciente, ahora ya no tanto con los años, ¿no? Pero antes era un poco más impaciente, eh, ágil a la hora de tomar decisiones y demás. Poco a poco fui teniendo menos disponibilidad de tiempo y me fui yendo a temporalidades más altas, cambiando sistemas, investigando nuevos sistemas en temporalidades superiores y además con los años también a uno le gusta tomar las decisiones con un poquito más de calma y me he ido adaptando a esas nuevas temporalidades, ¿no? Entonces, a vosotros os puede pasar lo mismo, es importante que operéis y seleccionéis las temporalidades más adecuadas para vosotros y que os funcionen a vosotros, diga lo que diga nadie. ¿De acuerdo? Así que, sin más, vamos a pasar a un breve turno de dudas y preguntas antes de finalizar con el webinar. Javier hace una pregunta muy buena. Dice, ¿se puede optimizar un sistema para ser usado en diferentes temporalidades dependiendo del par en el que se utilice? Pues sí, sin duda sí. Y eso sería signo si se consigue, o sea, si se puede optimizar, no podrás hacerlo con todos los sistemas, solo podrás hacerlo con aquellos que sean especialmente robustos, ¿vale? Es decir, un sistema
que te permite ser operado o que permite ser operado con medianamente buenos resultados en más de una temporalidad o en más de un activo o en más de un mercado, es signo de que es un sistema robusto. Y por lo tanto, sí que es posible. De hecho, hay sistemas. Es verdad que con la potencia de cómputo que tenemos hoy en día con los ordenadores, cada vez vamos a sistemas más especializados, ¿no? Que funcionan bien en tal activo o cual activo, ¿no? O en tal temporalidad y no en otra, ¿no? Pero a veces con pequeños ajustes podemos adaptarlos a distintas temporalidades o activos. Si requiere de mucho más ajustes, probablemente se trate ya de otro sistema. Héctor pregunta si puede ver la grabación. Pues sí, la podrás ver aquí en FX Street y también la podrás ver en nuestro canal de YouTube y en nuestro blog forexwood.com. Reinaldo dice, ¿qué piensas de analizar un par en una tendencia mayor a la que se opera? Ah, muy buena, sí, Reinaldo. Se me ha pasado, quería explicarlo y efectivamente eso es lo que se denomina análisis top-down y pienso que es importante. Es decir, imagínate que alguien opera basado en la acción del precio, como cuando yo operaba el sistema Pincher, por ejemplo, en el que trazas soportes y resistencias para luego operar rebotes en los soportes y resistencias. Es bueno empezar en un par de temporalidades superiores, ¿no? Por ejemplo, si vas a operar en gráficos de 1 hora, empiezas en gráficos diarios y luego en gráficos de 4 horas, analizando en gráficos diarios y de 4 horas los soportes y resistencias, los niveles más importantes. Porque hay una jerarquía en el sentido de que cuanto mayor es la temporalidad, más importancia tiene el fenómeno de análisis técnico o el patrón de análisis técnico que estamos marcando, ¿no? Es decir, un soporte o resistencia bien visible, bien marcado en una temporalidad superior, es mucho más importante que un soporte o resistencia marcado en una temporalidad inferior y que en la temporalidad superior no se ve, ¿no? ¿Vale? O sea, esto es muy importante. Lo mismo ocurre con patrones de velas japonesas. Por ejemplo, los patrones de velas japonesas son más válidos cuanto más alta es la temporalidad, ¿no? Porque encierran la psicología que hay dentro de una vela y en una vela de gráficos diarios tiene mucha más psicología agrupada o dentro del comportamiento del precio de esa vela de un día que una vela de un minuto, no cabe duda. Javier dice con el MACD pasa lo mismo que has explicado antes con las medias móviles. Bueno, es que el MACD está construido de dos medias móviles, generalmente la de 12 y la de 26. Víctor dice que utiliza el Ichimoku y que si hay alguna recomendación en cuanto a la temporalidad. A ver, el Ichimoku se diseñó para gráficos diarios y para buscar movimientos tendenciales. A partir de ahí, si uno utiliza el Ichimoku en temporalidades inferiores, debe utilizarlo también para intentar buscar movimientos tendenciales, ¿no? Los movimientos tendenciales suelen ser más frecuentes si hablamos de Forex en gráficos, por ejemplo, de 1 hora. Las tendencias suelen durar especialmente en gráficos de 1 hora porque incluyen distintas sesiones, ¿no? Entonces esto es habitual. O en gráficos diarios o de 4 horas. Estas son las temporalidades más frecuentes para las tendencias. No, no, Miguel, no he dicho que los gráficos de un día tienen mucho ruido. No, he dicho lo contrario, que las temporalidades inferiores académicamente se considera que tienen más ruido, pero que eso no quiere decir que ese ruido en realidad sean patrones que nos parecen ruido y que no se puedan aprovechar. Jorge hace una pregunta muy buena para la que yo no sé si vamos a tener tiempo suficiente, pero voy a intentar contestar. Dice, para operar un breakout en una temporalidad diaria, ¿hay que esperar a que cierre la vela diaria o se puede bajar una temporalidad para poder operarlo? A ver, en realidad tendrías que investigar el sistema en profundidad para ver qué te da mejor resultado, ¿no? Si esperar al cierre o buscar un patrón en temporalidades inferiores. Técnicamente, buscar un movimiento en temporalidades inferiores para afinar ese timing podría tener sentido, ¿vale? Pero lo ideal es que compararas las dos cosas, hicieras backtest de las dos opciones o las midieras en el gráfico
y vieras qué da mejor resultado para tu sistema, ¿no? En función de todo el resto de variables que tiene tu sistema. Muy bien, bueno, pues vamos a dar por finalizado el webinar. Ha sido un placer estar con vosotros eh, una tarde más, 7 años después del primero. Un placer, espero haberos ayudado y sobre todo haber arrojado un poquito de luz sobre lo que son las temporalidades y lo que es el sentido común. Al final esto es más sentido común que técnica y es comprender que no hay una sola cosa que funciona, sino que hay muchas cosas que te pueden funcionar a ti y que tienes que descubrir cuáles son las que se adaptan mejor a tu estilo, porque si se adaptan mejor a tu estilo, operarás con más confianza y por lo tanto será más probable que dejes a tu sistema suficiente tiempo para que te demuestre que es ganador. Un fuerte abrazo a todos y ser muy felices. Hasta luego.